Hola chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Pasaremos a resolver el siguiente circuito eléctrico, ejercicio 11.54, en el cual nos dicen que halle la potencia compleja absorbida por cada elemento. Como puedes observar, aquí tenemos una fuente de tensión, de lo cual va a circular una corriente. Y esta va a ser nuestra corriente total. Y esta corriente, al ingresar a este punto, se va a repartir tanto para esta rama y para esta otra. Entonces quiere decir que aquí va a circular una corriente I1 y aquí va a circular una corriente I2. Bien, ahora como segundo paso es calcular el valor de la corriente I1 y la corriente I2. ¿Por qué queremos saber los valores de la corriente? Checa y observa. Bien, veamos. Vamos a calcular la corriente I1. La corriente I1 va a ser igual al voltaje sobre la impedancia. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje es 8 ángulo de menos 20. Ahora, ¿cuál es tu impedancia? Como puedes observar, la corriente I1 va a circular a través de estos dos elementos, de los cuales se encuentran en serie. Entonces, eso quiere decir que se van a sumar. Entonces sería 4 más por menos, me va a dar menos J3. Y esto va a ser igual. Ahora, con nuestra ayuda de nuestra calculadora, pasemos a calcular eso. Entonces sería 8 ángulo de menos 20 dividido entre 4 menos y 3. Y esto nos da un valor de 1.6 ángulo de 16 puntos. Aquí lo vamos a redondear. Nos quedaría 87. Bien, escribimos estos aquí. Es 1.6 ángulo de 16.87. Veamos si hemos escrito correcto. 1.6 ángulo de 16.87. Recuerda que aquí he redondeado. Bien, esto sería para mi corriente I1 y la corriente se da en amperios. Veamos mi corriente I2. Lo mismo sería voltaje sobre la impedancia. ¿Cuánto es el voltaje? Sería 8 ángulo de menos 20 dividido entre la impedancia. ¿Y cuánto es tu impedancia? J5. Bien, pasemos a calcular esto. Sería 8, ángulo de menos 20 dividido entre I5. Y esto me va a dar 1.6 ángulo de 250. Entonces quedaría 1.6 ángulo de 250 amperios. En base al valor de la corriente I1 y 2 podemos obtener la corriente total. Entonces sería I de T es igual a la sumatoria de ambas corrientes, o sea, de I1 más I2. Bien, calculemos esto. Nos dirigimos hacia nuestra calculadora y colocamos los valores. Veamos. Sería 1.6 ángulo de
16.87 más 1.6 ángulo de 250, y esto nos da 1.43 ángulo de menos 46 punto, aquí lo redondeamos nuevamente, sería 57. Anotamos, sería 1.43 ángulo de menos 46.57. A ver, corroboramos. 1.43 ángulo de menos 46.57. Bien, ahora, una vez ya tengamos nuestras corrientes, pasaremos a calcular la potencia compleja para cada uno de los elementos. Vamos primero con el capacitor. A ver, aquí lo especificamos, capacitor. Como bien sabemos, a través de este capacitor va a tener un voltaje, de lo cual lo vamos a calcular. Y el voltaje se calcula de la siguiente manera. Sería la corriente que circula por el capacitor, en este caso sería I1, multiplicado por la impedancia, que sería el capacitor. Entonces, reescribiendo esto, sería 1.6 ángulo de 16.87 multiplicado por el capacitor, que vale menos J3, y esto nos va a dar, veamos, sería vamos a copiar esto, copy, multiplicado, perdón, ahí está, multiplicado por menos I3, y esto nos va a dar 4.8 ángulo de menos 73.13. Anotamos 4.8 ángulo de menos 73.13 voltios. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿para qué he calculado el voltaje? Bien, cabe recalcar que la fórmula de la potencia compleja es igual al voltaje por la corriente, pero conjugado. Entonces pasaremos a reemplazar. Potencia compleja es igual al voltaje, pero ¿qué voltaje? El voltaje del capacitor. Exacto. Entonces sería 4.8 ángulo de menos 73.13, y obviamente esto multiplicado por la corriente que está circulando a través del capacitor, que en este caso sería la corriente I1. ¿Y cuánto vale la corriente I1? Sería 1.6 ángulo de 16.87. Pero recuerda, te dice conjugado, entonces aquí sería negativo. A ver, para que no haya confusión, aquí vamos a ser más específicos. El voltaje por la corriente 1 conjugado. Bien, calculamos esto. Entonces, a ver, aquí sería, lo copiamos aquí, bien, por, veamos, 1.86, copiamos aquí, y aquí sería obviamente, conjugado sería negativo, y nos da 7.68 ángulo de menos 90. Bien, colocamos aquí, S va a ser igual a 7.68
68 ángulo de menos 90. Pero esto también lo puedo expresar de la siguiente manera. Sería menos J 7.68. Y esto se da en volt amperios. Bien, ya tenemos lo que es la potencia compleja del nuestro capacitor. Ahora calculemos lo que es de nuestra resistencia. Lo mismo, calculamos el voltaje de la resistencia, que sería la corriente que circula, en este caso sería I1 por la resistencia, ¿verdad? Entonces quedaría I1, ¿cuánto es? I1 es 1.6 ángulo de 16.87, y todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por la resistencia, que vale 4. Entonces el voltaje de la resistencia me va a quedar de la siguiente manera. Aquí solamente, para no copiar todo, multiplicamos 1.6 por 4. Y esto me da 6.4. Entonces me quedaría 6.4 ángulo de 16.87. Bien, aplicamos la fórmula de la potencia compleja. Entonces sería potencia compleja es igual al voltaje por la corriente conjugado. Pero ojo, aquí es el voltaje de la resistencia y aquí es la corriente que circula a través de ella, que sería la corriente I1. O sea, esto, para que lo puedas apreciar. Entonces, veamos, S es igual, ¿cuánto vale el voltaje? 6.4 ángulo de 16.87 multiplicado por la corriente I1, o sea, sería 1.6 ángulo de 16.87, pero recuerda, conjugado, o sea, negativo. Y vamos a ver cuánto nos da la potencia compleja. Observemos, sería 6.4, 16.87 multiplicado por 1.6, menos 16.87. Perdón, es punto. Y esto me va a dar 10.24 ángulo de 0, o prácticamente que me quedaría como 10.24, y esto se da en volt amperio. Pero recuerda que esto, cuando aparece un número real, se daría también en watts, ¿no? Cabe aclarar eso, ¿no? Y obviamente aquí, cuando se trata del capacitor, es la parte imaginaria, ¿no? Para que tengas en cuenta eso. Ahora bien, vamos a calcular lo que es el inductor. Veamos, aquí vamos a especificar inductor. Bien, el inductor ya no es necesario calcular el voltaje, ya que el voltaje, al encontrarse en paralelo, va a ser el mismo. Entonces el voltaje ya lo tenemos. Vamos a poner el voltaje del inductor, va a ser 8 ángulo de menos 20. Entonces pasaríamos a calcular la potencia compleja, que sería de la siguiente manera. Potencia compleja va a ser igual al voltaje del inductor multiplicado por la conjugada de la corriente. ¿Pero qué corriente está atravesando el inductor? La corriente 2. Exacto. Entonces
desarrollamos esto, nos quedaría de la siguiente manera. Potencia compleja va a ser igual al voltaje del inductor, que sería 8 ángulo de menos 20 multiplicado por la corriente I2. Y la corriente I2, ¿cuánto vale? 1.6 ángulo de 250. Pero ojo, su conjugado sería negativo. Calculamos esto, entonces me va a quedar de la siguiente manera. Veamos. Sería 8, menos 20 multiplicado por 1.6, menos 250. ¿Qué pasó? Ah, me olvidé de colocar esto. Bien. Y esto me va a dar 12.8 ángulo de 90. Colocamos aquí 12.8 ángulo de 90. O también nos puede expresar de la siguiente manera: J 12.8. Y esto se da en volt ampere. Bien, y por último vamos con lo que es la potencia compleja de la fuente de tensión. A ver, lo colocamos aquí. Aquí. Veamos para la fuente de tensión. Veamos, el voltaje ya lo tenemos, que es 8 ángulo de menos 20. Y la corriente en este caso sería la corriente total. Veamos, a ver, para recordar. A ver, que ya tenemos el voltaje y la corriente la que circula a través de ella, que sería I de T, ¿no? Entonces I de T nos dio 1.43 ángulo de menos 46.57. Menos 46.57. Bien, entonces aplicando la fórmula me quedaría de la siguiente manera: potencia compleja es igual a B por I conjugado. Entonces potencia compleja sería igual a 8 ángulo de menos 20, todo esto multiplicado por la conjugada de la corriente, que sería 1.43 ángulo de 46.57. Pero como es conjugado es positivo. Ahora bien, calculemos a través de nuestra calculadora. Sería 8 ángulo de menos 20 multiplicado por 1.43 ángulo de 46.57. Y esto nos da un valor de 11.44. Veamos, 11.44 ángulo de 26.57. Ángulo de 26.57. Pero ojo aquí, porque si bien sabemos la potencia compleja tiene que tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces transformamos esta expresión polar a rectangular. Veamos, nos vamos aquí aquí nos vamos a rectangular. Y entonces esto nos quedaría 10.23 más J 5
117 volt amperios. A ver, chicos, y bien, esto sería nuestra respuesta a nuestro ejercicio. Potencia de nuestro capacitor, potencia compleja, sería esto. Para nuestra resistencia, sería esto. Para nuestra fuente de tensión sería esto. Y por último, para nuestro inductor sería esto. Y bien, chicos, esto ha sido la solución detallada de nuestro ejercicio 11.54. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense.